Hola conejo negro, saludos, soy César. Te escribo esta historia que me contó un conocido mío hace un tiempo después de que le mostré tu canal. Traté de redactar lo mejor que pude su historia, espero la puedas publicar. Gracias. Por seguridad me pidió cambiar los nombres que mencionó, así como el propio. Mi nombre es Néstor Sosa, soy originario de la ciudad de Arroyos y Esteros en el departamento de Cordillera, Paraguay. Hace poco vi tu canal y decidí que quería compartir una anécdota que me sucedió una extraña noche mientras trabajaba como peón en una pequeña estancia al norte de la ciudad de Arroyos. Yo estaba recién egresado del servicio militar de la Armada Paraguaya. Quería continuar mi carrera militar, pero la situación económica y familiar me obligó a dejar de lado mi soñada profesión como futuro marino para ayudar con los gastos y con el pan de cada día en mi casa. Si bien terminé mis estudios básicos, tenía cierta afinidad a la vida rural y lo que se hacía ahí, pues crecí toda mi vida en el campo, así que opté por buscar empleos que tuviesen relación directa con la vida en las haciendas y estancias. Así comenzó mi vida como peón y sereno de propiedades en muchos lugares. Mi vida era tranquila y nada fuera de lo común. A veces lo único era que uno se topaba con vándalos que querían entrar a hurtar en las propiedades o gente que se dedica al robo de ganado. Estas cosas suceden usualmente en Paraguay y quiero pensar que en el resto del mundo también. Personalmente me tocó vivir algunas de estas experiencias, pero para mi fortuna siempre terminó bien para mí. Pensaba que esto era lo máximo que podría llegar a pasarme trabajando de esa manera, pero nada como lo que me sucedió esa inquietante y tormentosa noche. Había llegado para laborar en la hacienda de don Miguel, un conocido de la familia. Él estaría mudándose por un tiempo a su estancia del Chaco y en lo que terminaba sus asuntos ahí, tuvo que dejar un reemplazo para su mejor capataz y mano derecha, don Celso. Cuando me reuní con él una noche antes de empezar con mi trabajo, don Celso me estuvo mostrando todo lo que debía y no debía hacer, así como las horas para salir a mirar los alrededores y verificar el perímetro de la estancia. Mi trabajo empezaba a las 6 de la tarde y culminaba a las 5 de la mañana cuando los primeros trabajadores y personales de la estancia llegaban. Hasta ese entonces pasaría solo toda la noche en los establos. Yo, mi linterna, una calibre 38 y mi fiel escopeta era todo lo que defendería la propiedad ante cualquier amenaza. El plazo que cubriría mi labor ahí sería tan solo de un mes, así que asumí que no habrían mayores complicaciones al cuidar la propiedad. La noche antes de irse le pregunté a don Celso si no había otra cosa de la cual tuviese que preocuparme. Él, pareciendo recordar algo, salió mirando a lo lejos y me dijo: «Esta zona del país es bastante interesante, pues en cualquier época del año las fuertes lluvias suelen caer sin previo aviso». Era evidente, pues esa misma noche el cielo parecía que caería a pedazos en cualquier momento. Don Celso me explicó que las noches de tormentas y fuertes lluvias eran las más problemáticas en esa estancia. Más allá del mal tiempo y las personas maliciosas que aprovechan la oportunidad y los disonantes truenos para delinquir, era la molestia de tener que hacer las patrullas en medio de la tempestad. Él, además, me comentó algo que me dejó pensativo y bastante intrigado. «Espero que tengas los pantalones bien puestos para alejar a lo que se oculta en el corral en las noches de tormenta». No comprendí, pensé que se trataban de pequeños zorros o algún otro animal que buscase resguardo de la tormenta y terminaban metidos en el corral donde se guardan a los animales. Pasó tiempo y en lo que llevaba trabajando no tuve mayores contratiempos hasta que finalmente ocurrió. Después de 24 noches ahí, antes de la puesta del sol, una recia tormenta se podía divisar a lo lejos en el horizonte.
La tempestad se fue deslizando a cuestas por ese largo camino de terraplén. Las negras nubes iban pisándome los talones hacia los establos. Una fuerte tormenta estaba más que lista para dejarse sentir con fuerza en cualquier momento. El torrencial inició un par de horas después de empezar mi turno. Para ese momento ya no había nadie en la estancia. Entre tanto me distraje un poco oyendo un partido de fútbol por la radio. El solo pensar en que tendría que salir a patrullar los alrededores con esa fuerte lluvia me desanimó. Era más por evitarme la molestia de tener que mojarme que por otra cosa. Usualmente en mi trabajo anterior, en casos de lluvia, solo me limitaba a deslumbrar mis alrededores con una potente linterna y verificar que todo estuviera bien hasta donde mis ojos me permitieran ver. Hacer esto era suficiente para ahuyentar a cualquier intruso que intentase cualquier cosa, pero esta vez fue diferente. Mientras pensaba en eso, a lo lejos pude ver un pequeño grupo del ganado afuera de su sitio, corriendo fuera del corral. No me preocupé mucho, pues no era mi trabajo juntar a los animales. Además, no pasa seguido, pero tampoco es inusual que muchos estancieros dejen parte del ganado pasar la noche en el campo. Así que pensé que ocurriría lo mismo de vez en cuando ahí. Aunque después de un rato caí en cuentas de algo. Antes de llegar recordé que el corral estaba bien cerrado con sus respectivas cadenas, además de que tampoco vi ningún animal en el campo adyacente. Por otro lado, los trabajadores tampoco hubieran dejado ningún animal suelto con semejante tormenta acercándose al atardecer. Me pareció extraño y con la potente lluvia cayendo, me empecé a sugestionar. Cuando pensaba en eso pude notar un sonido familiar, un estampido típico del ganado cuando se amontonan. El ruido provenía del corral de los animales. Siendo ya cerca de la 1:30 de la madrugada, supuse que algo no estaba cuadrando y cuando la lluvia se intensificó más, decidí ir a echarle un vistazo a mis alrededores. Me levanté, tomé la escopeta y mi linterna. Cuando terminé de sujetar mis botas, me pareció escuchar un par de disparos. Tomé el paraguas y la linterna en una mano, en la otra cargaba el arma lista para abrir fuego de ser necesario. Entonces salí a patrullar. Miles de pensamientos pasaron por mi mente mientras caminaba bajo esa tempestad. Podía escuchar disparos a lo lejos, pero supe que no eran en la propiedad, sino más bien en sus límites, haciendas vecinas tal vez. Cuando estaba volviendo me sorprendí al escuchar que los quejidos de los animales en el corral se habían hecho más fuertes mientras estaba caminando por los alrededores. Esta vez al ganado se les unieron los caballos y las ovejas. Debes saber que estos últimos animalitos son sumamente tranquilos, incluso a la hora de ser sacrificados, pero esta vez actuaban bastante alterados. Mientras me acercaba al corral con muchas dudas en la mente, recordé lo que me había dicho don Celso. Inmediatamente me detuve bajo un árbol y mientras pensaba en aquellas palabras, una fuerte sensación se clavó en mi nuca. Algo me estaba advirtiendo de un cierto peligro que desconocía. Aún así, inhalé profundo y seguí. Con cada paso escuchaba cómo los animales se quejaban más fuerte. Algo los estaba inquietando y no era la tormenta. Al llegar, en la penumbra vi cómo el corral tenía sus puertas principales completamente abiertas y las cadenas hechas un montón de fierro trozado. Un intruso o algo había entrado ahí.
Cuando puse un pie dentro del tenebroso sitio, los animales guardaron silencio. Parecían reconocer mi presencia. Lo único que adornaba mis lentos pero firmes pasos era el sonido de la furiosa lluvia cayendo y de los ensordecedores truenos y rayos latigueando el cielo. Yo estaba algo tranquilo, pues nada parecía fuera de lo usual, hasta que con la luz de la potente linterna iluminé la parte final de ese largo y angosto corral. Ahí estaba eso, esa cosa que parecía ser una mala imitación de una persona delgada, una extraña y aterradora criatura grisácea en cuclillas, arrodillada, dándome la espalda. Por el impacto de la visión no se me ocurrió nada mejor que apagar la luz inmediatamente y echarme a un costado donde estaban unas ovejas. Tenía que evitar que eso que estaba en el fondo me identificara a toda costa. No sabía qué era capaz de hacerme, lo admito, tenía terror, miedo de lo que aquella cosa pudiera hacerme, miedo a lo desconocido, miedo a que pudiese herirme. En un segundo entendí lo que quería decir don Celso con eso de espantarme con aquello que se ocultaba aquí en noches como esta. Se refería a esa cosa que estaba agazapada a un par de metros de mí. Lo admito, no tuve el suficiente valor de enfrentarme a ese adefesio, así que en torpes y lentos pasos intenté devolverme hacia la salida. El corral tenía grandes y amplios travesaños por donde los destellos de cada relámpago iluminaban momentáneamente todo el lugar. Me retiraba sin dejar de mirar en la dirección donde estaba esa cosa, hasta que unos aparejos y correas que utilizaban los bueyes de tiro de la granja se soltaron y cayeron haciendo un ruido bastante fuerte. El gran sobresalto me provocó un súbito aumento en el ritmo cardíaco. Me hizo sentir el fuerte pulso de mis latidos en cada parte de mi cuerpo, como si fuera a estallar. Mi miedo se convirtió en horror cuando volví a mirar en el rincón donde estaba aquella criatura y los relámpagos me dejaron ver que eso se puso de pie y estaba mirando en mi dirección. Me estaba observando. Pensé que si corría, eso iría tras de mí. Si lo enfrentaba, tendría posibilidades de ganar. Aún así tomé fuertemente mi escopeta y me preparé. Esa abominación pareció reaccionar ante mi actuar y entre las penumbras escuché que hizo un escalofriante gruñido. No hizo más. Mientras retrocedía de manera lenta y cautelosa, pasó una eternidad en la que estuve mirando fijamente a esa criatura diabólica que aparecía y desaparecía en la penumbra con cada destello de los relámpagos. En un inesperado momento, un poderoso rayo cayó en uno de los cocoteros que estaban a pocos metros del corral. El estruendo me dejó algo aturdido, pero cuerdo. Lo que recuerdo inmediatamente después es que volví a centrar mi mirada en donde estaba ese satánico ser. Ya no había nada, esa criatura ya no estaba, se había ido. Pensé que se había escondido en alguna parte del corral, por lo que tomé mis cosas y salí corriendo del lugar. Al llegar a la casa principal tuve un gran alivio, aunque volver a recordar que esa bestia andaba merodeando por ahí me volvió a dar pavor y terminé encerrándome. Cuando estaba por recargarme en una silla para volver a montar guardia, sentí un ligero ardor en mi hombro derecho. Tenía 4 arañazos profundos y limpios, como si me hubieran cortado con un bisturí o un cuchillo bastante bien afilado. Con la lluvia y el impacto no lo había notado, pero esa cosa me hirió, estuvo cerca de mí, encima de mí.
Inmediatamente después, cuando tomé mi escopeta, noté algo extraño. Las balas del arma se convirtieron en casquillos percutidos. Era imposible, pues yo no las había disparado en ningún momento, y aun si las hubiera disparado, no me hubiera tomado la molestia de volver a cargar el arma con casquillos vacíos. Lentamente la tensión volvía. Esa criatura me hirió muy fácilmente y mi escopeta no tenía balas que pudiera usar. Estaba solo, encerrado, y esa cosa estaba afuera esperando, tal vez. En una de las habitaciones de la hacienda, don Miguel tiene una radio con la cual suele comunicarse con sus capataces y personales. Súbitamente en ese aparato vi una luz titilar y un pequeño timbrazo indicando que alguien estaba intentando comunicarse con la estancia. No quería contestar, aún estaba algo nervioso por el asunto cuando desde la ventana pude ver como a lo lejos, en la oscuridad donde comenzaba un extenso monte, se divisaba una silueta de alguien parado mirándome. Era eso, seguía ahí, me estaba esperando. Aunque esta vez su aspecto era algo diferente. Sus ojos brillaban de un diabólico color amarillo pálido y de vez en cuando guiñaban dándome a entender que había estado ahí desde hacía un buen rato. El radio se activó solo y de él salió la voz de un capataz de la estancia vecina. Me llamó por mi nombre, preguntando si estaba bien. Tomé el radio y antes de responder, el mismo hombre en la transmisión me dijo que si tenía una escopeta o cualquier arma de fuego conmigo, hiciera un par de detonaciones. Le contesté a los que estaban del otro lado del radio diciéndoles que solo tenía un revólver y no me quedaban balas para la calibre 12. Les pregunté por qué tenía que disparar al aire. Realmente cualquiera hubiera pensado que era para ahuyentar a toda persona malintencionada que anduviera merodeando los alrededores. En efecto, sí se hacían esos disparos al aire para dejar sentir la presencia del sereno y que la propiedad estaba protegida. Sin embargo, no era solo para alertar a bandidos u otras personas, era más bien para espantar a esa monstruosidad que aparecía en cada noche de tormentas. Los hombres me dijeron que pasarían junto a mí en la estancia en unos minutos, pues la hacienda vecina más cercana estaba a unos próximos 8 o 9 kilómetros. Me dijeron que tuviera cuidado con mis alrededores y que me pusiera a hacer disparos de advertencia con mi revólver. Así lo hice, realmente quería terminar con esto, y entonces disparar en dirección de aquella cosa que estaba cubierta por la penumbra del monte, pero no sabía qué reacción tendría, o si tal vez intentaría hacerme verdadero daño esta vez. No quería tentar a mi suerte, puesto que los rasguños anteriores los tomé como una advertencia, y la verdad no iba a apostarle mi vida a las únicas 5 balas que cargaba en mi arma. Esa escuálida criatura parecía sentir mi miedo, pues aun cuando disparé no reaccionó, como sabiendo que no intentaba hacerle daño o que tal vez no podía hacerle daño. Momentos adelante, los personales de la estancia vecina llegaron con arma en mano. También apareció don Ramón, el capataz de la otra hacienda, con escopeta y acompañado de otros 2 personales. Uno de esos sujetos venía jalando un furioso perro de su correa. Me saludaron y rápidamente me preguntaron si todo estaba tranquilo por acá. Mirándome notaron que no estaba nada bien y me preguntaron si lo había visto. Les terminé explicando lo que había experimentado instantes atrás. Luego don Ramón me dijo que los personales de otra estancia vecina lograron dispararle a ese Luisón, que es una criatura horrible y bastante bien conocida que se aparece en zonas rurales de por acá. Después de que supuestamente lo hirieron, se pusieron a buscarlo por en medio del monte, pero le perdieron el rastro.
Los tiros al aire, específicamente 3 disparos consecutivos, eran como un código que advertía a todos los demás estancieros que eso estaba merodeando la zona nuevamente y que había que ahuyentarlo, pues esa criatura tenía la manía de visitar cada estancia y hacienda para alimentarse de los animales de las granjas. Usualmente un par de tiros bastaban para alejar a aquella criatura, pero no aquella noche que me tocó a mí encontrármelo. Como no escucharon disparos en mi dirección, se preocuparon y decidieron llamarme y venir a ver todo. Después de comunicarme eso, fue entonces que junto a don Ramón y otros 2 estancieros fuimos a ver los alrededores. El que llevaba al perro iba enfrente. El animal estaba bastante agresivo, ladrando frenéticamente como queriendo correr y atacar algo que solo él podía ver dentro del monte. Fue entonces que don Ramón nos dijo que tendríamos que hacer lo que en Paraguay se conoce como el famoso corralito o corá, que no es más que hacer un círculo entre todas las personas y rodear un perímetro, cercando a un posible bandido o delincuente. Aunque tengo que decirte que hacer eso en plena madrugada y con una tormenta no parece una buena idea, pues es fácil desorientarse. Cuidadosamente fuimos estrechando más el círculo. Al hacerlo se podían oír los ladridos del perro cada vez más rabioso y desesperado. En un momento, el dueño del animal creyó pertinente soltarlo. Entonces este comenzó a perseguir algo que solo él podía presentir en plena oscuridad. En eso los demás comenzaron a disparar a lo que sea que huía corriendo frente al enfurecido perro. Yo no quise disparar, pues no quería herir accidentalmente al perro o a cualquiera de los hombres que estaban conmigo ahí. Sea lo que sea que haya pasado, si lograron matarlo o si esa rara criatura pudo huir, fue algo que no nos tomamos la molestia de averiguar. Terminando mi trabajo, la mañana siguiente volví a verme el hombro. Extrañado, noté que no había ningún rasguño en mi piel, mas mi camisa sí presentaba 4 grandes marcas de cortadas en el lugar donde anteriormente había sentido la herida. Algo que no noté durante la madrugada anterior fue que esa cosa, aparte de vaciar mi escopeta y fulminar las balas como por arte de magia, había doblado notablemente el cañón del arma, dejando un par de marcas ensangrentadas donde lo había tocado. Se me hiela la sangre al pensar que en vez de trastocar el cañón de la escopeta, pudo haber torcido mi cuello con facilidad. He de decirte que nunca más volví a trabajar en esa estancia, pero créeme que sigo viviendo cerca del campo y en madrugadas tormentosas aún puedo escuchar los 3 disparos a lo lejos. Saludamos y agradecemos a César Benítez por compartirnos esta experiencia. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, comentar y compartir. Nos escuchamos pronto con más historias. Alguien te observa en la oscuridad.